En Canaco, Ciudad Obregón, nos preocupamos por tu bienestar y el de nuestros colaboradores. Por eso te compartes medidas de prevención en tu estancia con nosotros. Si al llegar observas que hay 1 o 2 personas en el interior, espera dentro de los espacios de señalización para seguir tu turno. No olvides desinfectar tu calzado con nuestro tapete sanitizante. Los virus como COVID-19 sobreviven hasta 3 horas en las manos y hasta 48 horas en superficies lisas que tocamos. Recuerda desinfectar tus manos. No olvides tomar tu temperatura. Gracias por visitarnos en Canaco Servitur. Recuerda que si tú te cuidas, nos cuidamos todos. Ok, muy buenos días. Estamos por iniciar la conferencia del día de hoy, que es liderazgo para el alto desempeño o alto rendimiento. Primero que nada, muchísimas gracias a Fátima, Yolanda y Jesús Nares por la cordial invitación. Y bueno, vamos a iniciar de una vez porque ya estamos un poquito retrasados, creo. Bien, lo primero que hacemos o lo que vamos a hacer es contextualizar qué es lo que estamos viviendo en la actualidad para poder determinar y hablar sobre cuál es el rol del liderazgo y por qué ha adquirido una importancia mayúscula el día de hoy. Es sabido por todos que estamos viviendo una era a la cual se le denominó la era del conocimiento. Y es una era donde el factor crítico de éxito por primera vez en todas las eras es el elemento humano, son los seres humanos, son las personas que colaboran en una empresa. Esto significa que entre mayor preparada estén las personas, por supuesto que el resultado va a ser mayor. Y en este sentido, el liderazgo juega un papel fundamental. En todas las eras anteriores se ha tenido un valor económico, se ha tenido una generación de riqueza.
Sin embargo, si podemos ver, como podemos ver en esta gráfica, en la era del conocimiento, esto ha crecido de una manera bastante significativa en relación a las demás eras. Es decir, en esta era se ha generado muchísima más valor económico que en las eras anteriores, precisamente por la aplicación del conocimiento. Estamos viviendo también hoy día algo que se le ha llamado nueva normalidad, y también significa, más que nueva normalidad, para mí significa nuevos retos, nuevas oportunidades, nuevas formas de hacer las cosas. Hoy día, bueno, sabemos que hay quien se pone a llorar por la situación y hay quien se pone a vender pañuelos. Entonces, la idea es que seamos parte de quienes venden pañuelos, y precisamente aquí es donde el liderazgo juega un papel fundamental. Una realidad, y es una muy buena noticia, es que estamos hoy día teniendo, ya estamos saliendo de esto. Afortunadamente, nuestro estado pues, está en semáforo amarillo, lo cual significa que podemos tener ya una reactivación más sostenida. Cuando inició todo esto, salió esta noticia donde dice: México no tiene liderazgo científico frente al COVID. ¿Qué significaba eso? Bueno, que las instituciones que producen ciencia, como CONACYT, por ejemplo, tuvo que salir, y vimos que salió, a presentar datos estadísticos, a presentar análisis. Es decir, a raíz de esta noticia, digamos que mostraron su liderazgo, así como que aquí estoy y esto es lo que hago, y eso fue algo muy bueno para nuestro país. Esta noticia también, que 80% de las empresas en México sin empleados líderes, se generó hace un par de años en el Congreso Internacional sobre Liderazgo. El término o la parte liderazgo es un término, es un concepto que ha sido muy llevado a la literatura. Es decir, hay muchísimos libros que se han escrito en relación a este tema. Aquí el punto es, lo hemos entendido, sabemos exactamente qué es eso, para qué sirve y demás. Otra de las noticias es que se pierden casi 500,000 de empleos, que también esta noticia tiene que ver directamente con el liderazgo. Por pocas palabras, decía Edward Deming, que solamente 10% de lo que ocurre en una empresa, en un país, se debe en general a las personas como tal, y el 90% es debido al sistema que opera o a los líderes, porque finalmente es el liderazgo el que genera, el que gestiona y el que pone en práctica eso que llamamos sistema. También sabemos que el sistema como tal le va a ganar 95% de las veces a la persona. Es decir, a partir del liderazgo, de un liderazgo estratégico y consciente, que ahorita más adelante veremos qué es eso, podemos generar un cambio, generar un bienestar para todos. Entonces, si partimos de la empresa, sabemos que la empresa son personas que son líderes, ¿sí? Los negocios son personas que son líderes, a los que llamaremos líderes, sirviendo a personas que son los colaboradores y sirviendo a personas que son clientes. Entonces, en realidad, cuando hablamos de cualquier tipo de empresa, ya sea lucrativa, no lucrativa o gubernamental, estamos hablando de seres humanos. Y los seres humanos, bueno, pues tenemos emociones, tenemos creencias, tenemos sentimientos, y aquí es donde las cosas empiezan a poner interesantes. ¿Por qué? Porque, bueno, el ser humano hemos ido a la luna y hemos ido al espacio, hemos ido al fondo del mar, pero muy poco hemos ido a ver qué hay adentro de la mente, de la psique, del cuerpo del ser humano, para efectos de lograr, en términos generales, ese resultado, ese bienestar. Entonces, ¿qué es el liderazgo? ¿El líder nace o se hace? ¿Qué hace y qué no hace un líder? Son las preguntas que quizás nos hagamos o nos hemos hecho durante mucho tiempo para entender qué es lo que ocurre al interior de las organizaciones, al interior de un país. Y bueno, pues liderazgo no es otra cosa más que influencia, es decir,
alguien que pueda influir en los demás, alguien que pueda hacer que otro ser humano se inspire por una causa, por una forma de vida, se motive, se sienta energizado, lleno de vida, para realizar cosas que tengan un impacto positivo. Lógicamente también puede haber un líder que haga cosas negativas, pero eso no sería deseable. Hemos visto muy desafortunadamente que muchos de las personas que han ocupado puestos importantes en nuestro país, como presidente de la República y ese tipo de puestos, al final de su mandato, pues han tenido, no necesariamente permanecen en la mente de a quienes sirvieron como algo positivo, como una imagen positiva. Entonces, podemos decir ahí que fueron personas que tal vez tenían un puesto, digamos, directivo de una importancia muy grande. Sin embargo, no tenían liderazgo, es decir, no influyen. Hoy día, pues lejos de ser personas que admiramos, que respetamos, pues son personas a las que no tenemos sentimientos muy positivos. En ese sentido, para poder ser verdaderamente un líder, necesitamos primeramente tener un entendimiento de cómo funciona la mente, los pensamientos, las emociones, cómo funciona el cuerpo. Entonces el líder primeramente tiene que tener una influencia o ser líder de su propia mente, de su propio cuerpo. Solamente a raíz de ahí puede actuar como una persona íntegra, con respeto, con fuerza emocional, con destrezas, para poder socializar con las demás personas, disciplina, visión, impulso, energía, momento oportuno y demás. Es importante, por supuesto, señalar que todos nacemos líderes, o sea, cualquier persona puede ser líder. De hecho, nacimos ya con liderazgo. El asunto es que para conservar ese liderazgo se tiene que vivir un proceso. Todos los grandes líderes que conocemos, llámese un Jesucristo, líderes así grandes que mismo Steve Jobs, son líderes que reconocemos así por su grandeza, vivieron un proceso primero como tipo de abundancia, de bienestar, pero luego caen en un proceso de doloroso. Por ejemplo, Steve Jobs fue el despedido de la empresa que él mismo creó. Jesucristo y sus 40 días que vivió en el desierto, y entonces eso forja una cosa que llamamos carácter, para luego resurgir y entonces sí pueda la persona verdaderamente ser un líder que pueda influir en los demás. ¿Cómo nos convertimos en líderes? Bueno, aquí las estadísticas dicen que 5% como resultado de una crisis, es decir, hoy estamos viviendo una crisis de cierta manera, pero crisis significa cambio, que tenemos que generar una forma distinta de hacer las cosas. 10% debido a dones naturales, es decir, la persona conservó durante toda su vida esa capacidad de liderazgo, y 85% por la influencia de los otros líderes. Entonces aquí se pone interesante el asunto, porque dentro de las organizaciones el trabajo del líder es precisamente hacer más líderes, formar más líderes. El otro día en una entrevista de radio me preguntaban, oye, ¿es que el líder siempre está ocupado? ¿O son personas muy ocupadas? Bueno, si son personas que siempre están ocupadas y no tienen tiempo, en realidad no han desarrollado a sus colaboradores para que se conviertan en líderes. Un buen líder tiene tiempo, tiene espacio para su gente y para tener una vida. ¿Por qué? Por la simple y llana razón que ha dedicado tiempo a desarrollar más líderes. Y aquí es donde está el meollo del asunto, porque una persona que va a desarrollar a otro para que pueda incluso ser mejor o mejores resultados que él mismo, tiene que ser una persona con mucha madurez. Es decir, que no sienta la competencia, que pueda tener ese crecimiento personal para convertirse en alguien capaz de transformar a otros seres humanos. Y ahí está donde las personas, o muchos, ¿verdad?, se convierten en, lejos de ser líderes o personas que multiplican los dones o que multiplican
las características positivas, más tienden a disminuir porque les ataca la inseguridad. Entonces, si el 85% de las personas se convierten en líderes por la influencia de alguien más, y para que el líder sea exitoso tiene que formar muchos líderes, pues entonces necesitamos precisamente lograr ese entendimiento de qué es lo que hace el líder. Pues, ¿qué es lo que hace el líder? Al líder se le genera por lo menos un puesto. Puede ser que tú seas emprendedor, que tengas tu propia empresa y tengas un empleado o dos, o la cantidad que tengas, o 500 o 1000 o 1500, ¿no? Inmediatamente tendrás que convertirte en muy buen administrador. ¿Qué significa esto? Que tienes que planear, tienes que organizar, tienes que ejecutar, tienes que dirigir, tienes que controlar. Son las funciones básicas de la administración, que tienen todas ellas muchas mini funciones. Hasta ahí todo bien. El punto es que no te puedes quedar como administrador, porque hay personas que nada más tienen un puesto, un nombre muy bonito, director general, presidente de la República, el que sea, pero no son ni siquiera buenos administradores. Entonces, inmediatamente te tienes que convertir en muy buen administrador. Y hasta ahí todo bien, pero para ser líder tendrás que tener un crecimiento personal. ¿Para qué? Para que puedas compartir crecimiento y desarrollar a las demás personas para que se conviertan también en líderes. Entonces tendrás que combatir los monstruos que te dicen, y si se convierte mejor que yo y entonces me quita la chamba, o va y me compite, lo que tú quieras y gustes. En realidad hay mucho para todos. El líder sabe que vivimos en un mundo, el mundo como tal es abundante. Basta con que te des una vueltecita por los campos y veas un árbol de manzanas o de cualquier fruta y vas a ver la abundancia. El mundo como tal es abundante. La escasez la tenemos en la mente. Entonces, lo primero que tiene que hacer el líder es quitarse la mentalidad de escasez y empezar a tener una mentalidad de abundancia. El líder tiene que pensar en hacer el bien. Hacer el bien no tiene singular. El beneficio es otra historia. Entonces, a veces podemos ver a alguien con un puesto de liderazgo que nada más tiene el puesto, y entonces empieza como los ratones a acumular para él, para su beneficio. Y al final, cuando termina su periodo, te das cuenta que nadie lo voltea a ver, o las personas lo ven hasta con odio, desprecio. ¿Por qué? Porque no fue un líder. Fue alguien que la carencia humana lo llevó a la decadencia. Entonces, el punto aquí es que el líder inmediatamente tiene que ser una persona que despierta y se da cuenta, hay mucho para todos. Venimos a este mundo, estamos de paso, venimos a servir. La felicidad está precisamente en qué tanta calidad doy a los demás de mi persona. Es decir, entramos al mundo sin nada, venimos, nos divertimos, disfrutamos de todo lo que hay y luego nos vamos sin nada. Entonces, la calidad del periodo que estemos aquí de vida dependerá precisamente de qué tanto ayudamos, qué tanto servimos a los demás. Entonces, si el líder se desarrolla a sí mismo, experimenta un éxito personal y se queda en su persona. Pero somos seres sociables, ¿verdad? Si desarrolla un equipo, su organización puede experimentar crecimiento. Pero si desarrolla líderes, entonces su organización logra un crecimiento explosivo. Es decir, el crecimiento va a ser para todos. Entonces, ese es el proceso que tiene que seguir un líder. Primero se desarrolla a sí mismo, luego desarrolla el equipo y luego convierte al equipo en líderes. Y eso es precisamente lo que el líder hace. El líder no es quien atiende a los clientes, el líder no es quien va y arregla las máquinas, quien va y produce. El líder es quien organiza, dirige, inspira, energiza. Es decir, cuando el líder llega, la gente si es un verdadero líder, la gente se le ilumina el rostro porque sabe que llegó alguien con mucha energía que te va a multiplicar. Cuando no es líder, esa persona llega, aunque tenga un puesto directivo muy rembombante, llega y así como que no me vea, ¿no? Así como que casi me escondo, ¿no? Que no me vea. Entonces, los humanos por naturaleza, casi todos, yo estoy convencida de que todos somos sumamente inteligentes, depende mucho para qué utilicemos la inteligencia y es la diferencia. Entonces, aquí esta gráfica me dice, solo un líder puede reconocer a otro líder y un líder a su vez forma más líderes, que es el trabajo precisamente del líder.
Dice, por ejemplo, estamos en un grupo de personas y entonces la gente empieza un poquito desorganizada o dice, los líderes tienen su propio plan cuando un grupo se reúne por primera vez. Es decir, se reúne un grupo y la gente empieza así como que, pues, ¿para dónde jalo, no? Y empezamos a ver que hay líderes que tendrían, si pudiéramos calificar sus dotes o capacidad de liderazgo del 1 al 10, y sabremos que, por ejemplo, un líder 5 va a seguir a un 6, pero un líder 5 no va a seguir a un líder 4. Y aquí es la parte importante cuando estamos en una organización, que si no se desarrolla la persona, porque no podemos engañar a otros. La verdad es que no todo el tiempo, tal vez puede alguien engañar por un tiempo a unos pocos, pero no puedes engañar todo el tiempo a todos o a unos pocos todo el tiempo. Entonces, finalmente, alguien puede tener un puesto directivo y la gente le obedece, pero basado en el miedo, pues si no le hago caso pierdo mi chamba, pero no por convicción, no porque esta persona es líder, esta persona yo confío en ella y voy a seguirlo o voy a permitir abrirme para que esa persona pueda influir en mí. Y entonces empieza la organización naturalita y finalmente esto no tarda mucho, llega el momento donde el líder, todo esto se acomoda, es decir, al líder 10 lo va a seguir el 9, al líder 2 pues solamente lo va a seguir el que tiene 1, y etcétera, etcétera. Finalmente, esto es más ahora que vivimos un mundo bien transparente, ya no podemos ocultar, ya antes se podía hacer cosas así como que por debajito de la mesa, pero ahorita hemos visto el asunto de los videos y todo eso, entonces ya no se puede vivir a escondidas. Hoy día vivimos un mundo transparente. Entonces, lógicamente, si tú eres directivo de una empresa o dueño, necesitas desarrollar tu ser para que puedas estar en ese punto 9 y la gente pueda seguirte. Lógicamente, creo que alguno de ustedes tal vez vio esta gráfica donde dice que los líderes, pues las águilas, por ejemplo, al igual que los líderes, o sea, no tienen enemigos, no tienen depredadores. El único que ataca al águila es el cuervo. Pero el águila no se molesta en regresarle el ataque, lo único que hace es volar alto hasta que llega un momento donde el cuervo ya no alcanza la oxigenación necesaria y simplemente se baja. Entonces, como líder, no vas a perder el tiempo viendo a ver quién te está atacando, etcétera, porque entonces pierdes tu energía. Como tal, tienes que volar alto. ¿Y qué es volar alto? Esto es bien interesante. Volar alto es ayudar a los demás. Volar alto es servir a los demás. Los seres humanos somos seres sociables y entre más servimos vamos a obtener mayor plenitud, mayor satisfacción, mayor felicidad, porque no podemos vivir en una isla. Entonces, el volar alto significa que a pesar de críticas y lo que tú quieras y gustes, estás pensando en hacer el bien, estás pensando en ayudar a los demás. Y entonces podrás desarrollar tu cometido. Una de las características del líder es que tiene alto carácter. Dice aquí, otra noticia del Financiero, que dice otra lección del Me Too para altos directivos, dice el acoso sexual presagia débil desempeño de acciones. Es decir, antes se podía vivir ese tipo de situaciones, digamos que no pasaba nada, aunque sí pasaba. Hoy día, empresas que han caído en este tipo de escándalos, pues han perdido valor en el mercado. Entonces el líder va a tener una cosa que se llama tentaciones, así como las tuvo Jesucristo en su cuarentena, porque así va a ser, por ejemplo, de cometer actos deshonestos, pero cuando el líder comete actos deshonestos, merma su capacidad de liderazgo y entonces muy difícil recuperar. ¿Por qué? Porque se genera una cosa que se llama culpa. Una mente libre de culpa no puede sufrir. Repito, una mente libre de culpa no puede sufrir. Es decir, lo único que nos genera sufrimiento es la culpa. Y hay otro concepto muy poco tratado en la literatura, desafortunadamente, que es la culpa inconsciente. Esa culpa que tenemos, pero que no sabemos que la tenemos. Y te va a mermar, va a generar una especie de sufrimiento que después te va a llevar a decadencia, Entonces, aquí el punto es que el líder tiene que tener alto carácter.
Y alto carácter implica que va a poder hacer frente a cualquier tentación de cualquier índole que se le presente. Y va a decir no. Y alguien podrá decir, no, pues qué aburrido, pues si no, pues no se trata de tener precisamente una vida aburrida, se puede tener una vida plena sin necesariamente hacer daño a los demás. Porque el acoso, este tipo de cosas, lastima a los demás. Y cuando lastimamos a otro ser humano, generamos una especie de malestar, a lo cual le llamamos sufrimiento. Aun cuando la persona ni siquiera se dé cuenta que tiene culpa, los seres humanos somos seres crísticos, pues no podemos cometer actos que dañen a otros sin que nos genere un malestar. Es decir, y esta es otra gran verdad, lo único que nos genera debilidad o sufrimiento es cuando hacemos daño a otro ser humano. Entonces el líder tiene que tener, obviamente, desarrollar una mentalidad de abundancia, hacer el bien, y aquí empezamos con un concepto que le llamamos economía colaborativa. Y la economía colaborativa ¿qué significa? Pues que hay mucho para todos. ¿A qué me refiero con esto de que hay mucho para todos? De que vamos a generar abundancia, vamos a generar bienestar para todos aquellos seres humanos que directa o indirectamente tratan con nosotros. Entonces, la economía colaborativa significa que nos unimos muchos pequeños empresarios, muchos pequeños negociantes para poder hacer frente a los tiburones, ¿verdad? Que son las grandes corporaciones que a veces acumulan para sí y dejan poquito para los demás, ¿no? Entonces, el punto aquí es que si nos unimos todos los pequeños empresarios y medianos, colaboramos generando clústeres, entonces podemos hacer frente y podemos todos ayudarnos. Vivimos en un mundo de oportunidades. Aquí tengo la foto de 3 personajes que se hicieron multimillonarios. El primero de ellos, que es el dueño de Amazon, este hombre llegó a acumular $200,000 millones. Leía la semana pasada una noticia que no tenemos ni siquiera idea de qué eso significa, ¿verdad? Entonces es un mundo de oportunidades donde muchos se hicieron más pobres y muy poquitos se hicieron más ricos. Entonces aquí el punto es cómo podemos compartir, cómo podemos crecer y que haya mucho para todos sin que alguien no acumule para sí grandes cantidades. Uno de los ejemplos que yo he visto aquí en la localidad, pues, hay muchas empresas, pero yo he visto 3 tengo estos 3 ejemplos, ¿no? de empresas que han hecho grandes cosas en nuestra comunidad. Yo ayer comía precisamente en este restaurante y cuando llegaba, o sea, el ambiente se siente la energía bonita, el buen servicio. Y yo creo que estamos haciendo cosas muy buenas en nuestra comunidad. Esta fundación que continuamente está buscando cómo ayudo, cómo buscamos un mundo mejor, cómo ponemos lo que tenemos al servicio de los demás precisamente para generar ese bienestar para todos. Otra empresa de la localidad que produce stevia, súper recomendada, y sal, entonces que también pensando siempre en el bienestar de los demás. Entonces aquí el punto es que como líderes podamos generar ese tipo de empresa donde haya un buen servicio, donde haya resultados, donde haya bienestar y ganancia para todos, clientes, y la sociedad en general, proveedores, y que todo el mundo tenga una ganancia, ¿verdad? en este proceso. En este sentido, tenemos que ser líderes más inteligentes, es decir, tenemos que continuamente estar aprendiendo hoy día que vivimos el conocimiento. Entonces, el líder mismo tiene que estar todos los días aprendiendo, tenemos que aprender a aprender, porque mucho de lo que estudiamos o aprendimos en las universidades ya no aplica, ya es obsoleto, entonces la realidad es algo completamente distinto. Y entonces, en este sentido, tenemos que utilizar una palabra que se llama compasión. ¿Y qué significa eso? Significa que vamos a actuar con amor, pero no del 14 de febrero, no romántico, sino ese amor que estoy aquí para hacer el bien, y sabiduría,
porque si no utilizamos la inteligencia, entonces nos volvemos paternalistas. Y ese no es un líder de alto rendimiento, porque si soy paternalista, resuelvo un problema a una persona y le quito la oportunidad a esa persona de que crezca y aprenda al resolver el problema por sí mismo. Entonces, cuando no somos compasivos, es decir, compasión significa amor más inteligencia. Entonces, si lo hago solamente con amor y no con, sabiduría o inteligencia y sabiduría, entonces puedo resolverle un problema a una persona como líder, pero lejos de ayudarle, le estoy quitando la oportunidad. Entonces el líder de alto desempeño, el líder estratégico y consciente, sabe cuándo actuar, cuándo no actuar, cuándo permitir, cuándo no permitir, por la simple y llana razón de que está despierto, de que se conoce a sí mismo, de que no está metido en sus pensamientos y que puede ver. Decía Jesucristo, el que tenga ojos para ver, que vea. Pero no significa, pues todos tenemos ojos, significa que tenemos una conciencia, una inteligencia y podemos ver más allá. Obviamente que para ser líder, la persona tiene que ser capaz de ver lo que los demás no ven. ¿Qué significa esto? Que puede ir más allá y guiar a la persona hacia ese bienestar, hacia esa plenitud, porque yo estoy plenamente convencida de que estamos aquí para ser felices, para vivir plenos, para vivir en abundancia perfecta, paz perfecta, salud perfecta. Y vivir en esa alta vibración. Todos escuchamos, ¿verdad?, de la enfermedad de moda. Pero bueno, pues te tengo una muy buena noticia. Si tú estás vibrando alto en esa sintonía de ayudar, de servir, tu sistema inmunológico está alto y difícilmente va a hacerte algo el virus. Tal vez tú lo tengas en tu cuerpo, pero tu sistema inmunológico va a combatirlo como combate miles y millones de patógenos todos los días. O sea, vivimos en un mundo donde continuamente nuestro cuerpo está trabajando en esa parte. Entonces, hay muchísima utilidad. En este sentido, hay líderes a los que se les llama multiplicadores. Me tocó conocer en una empresa que asesoré, había un vendedor muy bueno, muy buenísimo, pero entonces le pusieron a un gerente nuevo a ese vendedor. Y este gerente le tenía como, pues, ¿cómo le podía llamar? Así como recelo a este vendedor, así como tipo lo veía como competencia. Entonces continuamente empezó a ridiculizarlo, a criticarlo delante de los demás, y los resultados de este vendedor empezaron a disminuir, hasta que la corporación dijo, bueno, pues esta persona ya no está dando el resultado, pues lo vamos a tener que despedir. Pero antes de despedirlo, la empresa tenía una política de que, bueno, antes de deshacernos de este talento, pues vamos a ver qué ocurre. Y lo cambiaron a otra división. Eran varias divisiones con otro gerente. Y para que lo observara y dictaminara si efectivamente pues había que prescindir de él, ¿no? Y entonces ya cuando este vendedor estaba bajo el mando de este nuevo gerente, volvió a dar resultados a los cuales él daba por su perfil. Y entonces empezó el director general a analizar a ver qué es lo que ocurre aquí, qué pasa. Y una de las cosas que pasaba es que, y que creo que todos lo hemos visto, es que hay directivos, ¿verdad?, que son o líderes que verdaderamente son multiplicadores. ¿Qué significa esto? Que hace que las personas, si rendía así, por rinda acá, por la sola presencia del líder. Y hay quienes disminuyen la productividad de las personas, a los cuales le llamamos al liderazgo que no da resultados, o sea, no de alto rendimiento. Y aquí es importante señalar que en las empresas las personas no renuncian de por sí a la empresa, las personas renuncian al liderazgo, al jefe. Entonces, hay dos conceptos muy distintos entre ser jefe y ser verdaderamente líder. Ya lo mencionaba. O sea, verdaderamente líder es alguien que ha trabajado con su persona, con sus demonios, por así decirlo, tales como la envidia, la inseguridad, el temor, el abandono y todo ese tipo de cosas que muchos de nosotros tenemos,
los trabajas, los dominas, los sanas, por así decirlo, y entonces sí te convierte en una persona libre. Y solamente un sanador sanado puede sanar a otro. Dicho sea de paso, he visto muchas personas que son sanadores no sanados y lejos de sanarte o lejos de llevarte a un punto de productividad positivo, pues disminuyen. O sea, son líderes minimizadores y no maximizadores. Entonces, hablar de el liderazgo de alto rendimiento, hablamos de que se tiene que tener, obviamente, indicadores, porque lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Tenemos que tener muy claros cuál es la razón por la cual estamos en una organización y hay que cuidar esas metas, esos indicadores de la organización. Pero ese cuidar las metas y los indicadores de la empresa no significa que va a ser a costa del bienestar de las personas. Es decir, hoy por hoy esto tiene que ir de la mano, es decir, doy resultados y disfruto aquello, porque es muy caro, realmente caro para una persona trabajar 8 horas en un trabajo que no disfruta a cambio de una cantidad de dinero. Entonces, el líder precisamente debe generar puestos de trabajo que den reto, que den crecimiento, que den bienestar, que den realización a la persona. Y el responsable totalmente de esto es el líder en equipo con la persona que está ahí haciendo ese trabajo. Es decir, tiene que facilitar cualquiera que sea el puesto. Nosotros, desafortunadamente, yo he visto aquí en la región, a veces no tenemos esa pasión por el servicio. Realmente nosotros le debemos al cliente, es decir, la persona más importante en una organización, lógicamente, todos son importantes, pero es el colaborador que atiende directamente al cliente. ¿Por qué? Porque como el líder trate a ese colaborador va a tratar al cliente. Entonces, es sumamente importante que tengamos un liderazgo con propósito, un liderazgo estratégico, un liderazgo de alto rendimiento, un liderazgo consciente. Entonces, arriba tenemos un liderazgo estratégico más un liderazgo consciente. Podemos generar resultados en la organización, que haya crecimiento, abundancia y, sobre todo, hacer el bien como empresa socialmente responsable. En este sentido, un liderazgo de alto rendimiento tiene que ver con, primeramente, conocimiento, y que ese conocimiento lo pueda utilizar, porque alguien puede saber mucho, pero si no hace nada con lo que sabe, pues no sirve de mucho. Y además que tenga ese sentimiento, esa conciencia o esas habilidades sociales para que pueda poder hacer equipo y desarrollar a los demás. Obviamente, desarrolla más líderes. La función del líder es principalmente generar más líderes. Como decía Jesucristo, tal vez sea mejor que yo me vaya. ¿Por qué decía esto? Porque el líder, si un directivo de una empresa dice es que si no estoy aquí nada se hace, yo lo traduciría como: mi estimado, eres todo tesoro mío, pero no líder, ni siquiera administrador. Tienes el puesto, pero no te has convertido ni en administrador ni en líder. ¿Por qué? Porque el efecto, el trabajo del líder se ve cuando él no está. Es decir, si las cosas siguen funcionando como si estuviera por su labor, por lo que ha hecho, entonces, pues palomita, bien hecho por el líder, ¿no? ¿Por qué? Porque ha desarrollado más líderes en todas y cada una de las funciones. El líder, por supuesto, no es una persona controladora. Una persona controladora en realidad es esclava, porque tiene que estar ahí para poder controlar. No estoy hablando de controles dentro de la organización. Estoy hablando de esa persona que dices que si no estoy yo aquí nada se hace. Pues mi hermano, bájale poquito al ego y desarróllate tú para que puedas desarrollar a los demás. Solo así se genera un trabajo agradable, relajado, no relajado de indisciplina, relajado donde podamos desarrollar, innovar, crecer sin temor al castigo, porque el líder controlador, el líder normalmente castiga el error, y cuando se castiga el error, pues adiós a la innovación, adiós a
al emprendimiento y la empresa se empieza a estancar porque las personas están tensas, las personas empiezan a enfermar, empiezan a llegar tarde, y aquello no funciona. Entonces, vuelvo a comentar que 90% del resultado bueno o malo de la organización se debe precisamente a la labor del líder y el sistema, pero como el líder es el responsable del sistema, pues finalmente es al líder. Que igual puede ser nada más un directivo o puede ser un administrador, pero hay que convertirse en líder. Y precisamente convertirse en líder es lograr que todas las personas en la organización se sientan dueñas de los procesos, se sientan dueñas de los resultados. Entonces tendrá que haber compromiso. El asunto del compromiso empieza con la confianza. Confianza genera lealtad, lealtad genera compromiso. Y repito, si un líder controlador, pues ¿cuál confianza? Por supuesto que no va a haber compromiso. Entonces, lógico que cuando inmediatamente que tengas gente a tu cargo, tendrás que emprender ese viaje hacia el desarrollo de tu persona, hacia la sabiduría, hacia la compasión, hacia eso que te hace un humano de alto valor, capaz de influir en los otros y de desarrollar en los demás. Luego hablamos de desempeño, que es alto desempeño, alto rendimiento, son dos sinónimos, o high performance, que también es un sinónimo, o significa que vamos a tener metas, que vamos a tener indicadores, planes de acción y todo esto organizado. Acuérdate que un líder tiene que ser buen administrador. Y ser buen administrador es tener administrado, pues, es decir, un plan, que tengas una ejecución, una organización, una ejecución, una dirección y, por supuesto, un control sano de los indicadores, de los resultados, de los inventarios, de todos los demás. Y la cereza del pastel es precisamente la parte que tiene que ver con la conciencia. Y la conciencia es lo que nos genera esa magia, ese milagro de ser humanos, de vivir, de saber. Hoy día pues nos pusieron un bozal, o sea que no hables, no opines, con la cuestión, bueno, es otra historia. El punto es que afortunadamente hoy estamos viendo que en países como en Europa, altamente desarrollados, pues la gente está diciendo, espérate, ¿de qué se trata esto, verdad? Vamos a utilizar un poquito la conciencia, el conocimiento, a ver qué es lo que está realmente ocurriendo. Entonces, la parte de conciencia significa crear un bienestar para todos, no un beneficio, un bien, y el bien, pues, repito, no tiene singular. En este sentido, bueno, tenemos el líder, las personas, la empresa y los resultados, pues todo esto es algo que se conjuga dentro del alto desempeño, que las personas puedan utilizar sus dones, puedan utilizar sus capacidades al 100%. Lógicamente el líder tendrá que contratar personas de preferencia más capaces, más que él mismo, porque es la única forma como una empresa puede crecer, como el mismo líder puede crecer. Hace algún tiempo yo estaba en un grupo de personas y era una mujer, un gran líder, una persona muy abundante, y estaba reunida con 2 o 3 personas que a todo le decían, sí, está bien lo que tú digas, y ella decía, el cielo está verde, pues el cielo está verde. Entonces cuando yo vi, le digo, ¿sabes qué? Mira, en este grupo de personas no vas a crecer, porque te están diciendo lo que tú crees, lo que ellas creen que necesitas escuchar. Necesitas agrandar tu campo de influencia, relacionarte con otras personas, esas personas que nos reten. Entonces, tener un colaborador que te rete, no reto de indisciplina, un reto de que te haga ser un mejor ser humano, que te haga aprender cosas, pues híjole, esos colaboradores valen oro. Y al final, pues estamos aquí para servir, para ser útiles. En el pasado, era una cosa como así, es decir, el líder estaba aquí y todos estos están para servir a este. Y funcionaba, no os voy a decir que no funcionaba porque el mundo era otro, porque el factor crítico de éxito en la era industrial era la máquina y las personas pues no eran factor crítico de éxito, desafortunadamente, ¿no? Así era, punto. Pero actualmente era del conocimiento, competencia sumamente agresiva, clientes sumamente
educados, que saben qué quieren y hay 1000 opciones, pues esto tiene que cambiar. Y entonces es así, más o menos así. Es decir, aquí está el líder sirviendo a la organización. Y es verdaderamente un reto hoy día, ¿verdad?, ser líder, porque para poder serlo tienes que ser una persona que ya no necesites reconocimiento, que te estén alabando, que te estén sirviendo, porque eres una persona altamente madura. Altamente madura significa que ya no hay necesidades, que ya no hay vacíos, que ya no me tienen que estar alimentando el ego continuamente porque pues ya lo tengo, digamos, bien ubicado. Entonces, como líder, tienes que ser una persona altamente motivada, altamente madura, capaz de inspirar a los demás, capaz de llevar a los demás a un resultado y a un puesto de liderazgo. Y en ese sentido, un líder de alto rendimiento, un líder de alto desempeño, es responsable 90% del resultado de la organización. Lógicamente va a tener productividad y yo no hablaría de productividad si no hay disfrute del trabajo. Tendrá que proporcionar esa forma que las personas se realicen, tengan continuamente un crecimiento al interior de la organización. Y en este sentido, pues se va a tener un cliente feliz y no necesariamente un cliente que es el cliente externo, sino que va a ser un cliente interno y de personas altamente felices. Quisiera también aprovechar la oportunidad. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento para hacerla. Quisiera también externarles una invitación. Estaremos impartiendo, iniciamos el día de mañana, un curso taller que se le llamamos Liderazgo Estratégico y Consciente. Empezamos mañana. Si alguien está interesado, pues con todo gusto nos puede contactar. También quisiera externar una beca para alguien que esté emprendiendo, quiera aprender sobre liderazgo y de alguna forma no tenga ahorita los recursos para cubrir el importe. Bueno, pues puede contactarnos vía WhatsApp y el único requisito es que después de tomar el taller haga el bien tipo cadena de favores, que ayude a alguien a manera de retribuir por lo que está recibiendo. Entonces, no sé si tengamos por ahí alguna duda, alguna pregunta en términos sobre liderazgo, algo que quisieran que ampliáramos. No sé si por ahí no hay ninguna pregunta. Sí, pues bueno, pues nada más agradecerles la gentileza de su atención. Por ahí tienen nuestros datos si nos quieren contactar. Y bueno, estamos a la orden para desarrollar un poquito más esto. Lógicamente requiere un proceso. Nosotros pues es nuestra área de especialización, desarrollar la habilidad de liderazgo, tanto a nivel estratégico como a nivel consciente, es decir, hacer esa conjunción para que puedas tener en tu organización, cualquiera que sea esta, resultados tanto económicos, porque es la función de toda organización lucrativa, por supuesto, y precisamente pues hay que tener resultados en ese sentido. Y la parte conciencia que tiene que ver con precisamente el hacer el bien, el pensar que hay mucho para todos y que cualquier resultado que tenga la organización pues va a beneficiar en su totalidad tanto a todos los miembros de la organización, proveedores y sobre todo a la comunidad, a la ciudad, al estado, al país, al planeta y a todos los seres vivientes. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Y no sé, Fati.
su atención y muchísimas gracias. Esperemos vernos y esperaré por ahí el WhatsApp de la persona que quiera tomar ese taller. Muchísimas gracias y una muy buena tarde o un excelente día.